Continuamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar entre los beneficios del cannabis, que hemos hablado de tantas patologías y cómo actúa sobre nuestras emociones y cómo a través de este mecanismo se puede llegar a mejorar tantas patologías. Bueno, vamos a hablar un poquito de los intestinos, que tienen la fama de ser nuestro segundo cerebro, ¿no? Así es. Entonces, hay personas que sufren problemas al comer todos los días, que los alimentos les caen mal, que tienen digestión lenta, una serie de problemas que podemos pensar que tiene un componente altamente emocional. No, de hecho es un componente emocional. Entonces, entiendo yo que el cannabis tendrá ahí bastante para hacer, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que justamente si nosotros sacamos de la ecuación el componente emocional, yo trabajo sobre el intestino. Claro. Para decir, eso hay gastroenterólogos. Sobre la manifestación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y esa manifestación, ¿durante cuánto tiempo la puedo contener? Hasta que aparezca otro evento emocional. Claro. Entonces, si yo no soluciono el evento emocional, la manifestación va a seguir viniendo. Entonces, ejemplo, si yo me tomo un medicamento para que de alguna manera ayude a hacer mi digestión, ¿cuánto me va a durar? Hasta la próxima digestión. Claro. Entonces, lo que tengo que cortar, digamos, es lo que produce ese desequilibrio, en este caso del sistema intestinal. Y los desequilibrios orgánicos vienen de un desequilibrio emocional. Si yo no trabajo sobre ese desequilibrio emocional, nunca voy a corregir, voy a lograr el resultado. Por eso digo que el cannabis, en forma complementaria a la medicina convencional, logra el resultado porque trabaja sobre la emoción. Y si yo no controlo eso, la manifestación va a volver. Y que en muchos casos venimos de gente ya con un cierto estrés y como que ha cronificado este efecto emocional. Y es como que ya no diferencia un evento del otro o qué le pudo haber provocado estos problemas para su digestión. Ya lo tiene en forma crónica. Bueno, aceptar un evento crónico, si esto es emocional, yo estoy aceptando convivir con mis emociones, porque no me estoy dando cuenta de que en realidad tengo un desequilibrio emocional. Claro. Entonces, vuelvo a decir, ante una manifestación, mi organismo solamente se manifiesta. Yo lo tengo que escuchar. Si se está manifestando de una u otra manera, tiene que ver siempre con un componente emocional. Claro. Siempre. Podemos, a lo mejor a veces la información es tan amplia, muchas veces el paciente debería buscarse desde lo emocional en la biodescodificación, por ejemplo, donde le va a decir a ese paciente cuál es la procedencia de su emoción. Si él se ve en esa emoción y que puede considerar que eso está pasando en él, entonces ahí debería llegar al cannabis, porque el cannabis va a corregir ese desequilibrio emocional. Y dentro de este tipo de gente con estos problemas digestivos, se suelen dar también casos de mismos pacientes que también sufren ataques de pánico. Que por momentos, claro, lo padecen, se sienten mal, tienen estos trastornos digestivos, es que como que se hace un combo, donde el ataque de pánico en sí suele aparecer de vez en cuando, se mantiene lo digestivo. Pero al ser el ataque de pánico algo tan emocional, yo entiendo que también el cannabis medicinal puede actuar de manera eficaz. Bueno, cuando vos trabajás, cuando vos mencionaste recién lo crónico, en realidad la cosa se va agudizando. En realidad yo tengo que prestar atención a las primeras señales. Claro. Mi primer señal es que si yo tengo un trastorno intestinal, hay una emoción jugando. Entonces, si esa emoción yo no la controlo y se agudiza, entonces empiezo con otras patologías, como ejemplo el ataque de pánico. Es una agudización por no haber advertido y trabajado ante las primeras señales sobre los procesos emocionales. Claro, claro. Entonces, no deberíamos llegar al cuadro agudo. Sí, sí, sí.
de la emoción. El ataque de pánico digo que es puramente emocional porque generalmente las personas que lo sufren y se sienten mal y tienen una serie de malestares, cuando los ve un médico no les encuentra nada. Bueno, vuelvo a repetir, lo que no aparece en los estudios de mi organismo, descartado en los estudios que no tengo algo, si no lo encuentro, tengo que ir por lo emocional. Claro. ¿Qué otra cosa existe? Sin que esto signifique que voy a dejar a mi gastroenterólogo o a mi psicólogo o al tratamiento que estemos haciendo. No, sin por dejarlo. Supuesto. Si nosotros tenemos claro cuál es la salida del paciente, a través, y siempre esto es un proceso integrativo. Claro. El cannabis va a colaborar en la atención del paciente y por eso siempre decimos que lo ideal es que el uso del cannabis, la prescripción del cannabis, sea a través de su propio profesional. Claro. Está. Y bueno, y sobre todo esta información, o sea, la gente puede ir a CMC, que ustedes brindan esta información de forma gratuita durante toda la semana. Vamos a darle a la gente dirección y teléfono. Estamos en calle Entre Ríos 673, de lunes a viernes, entre 11 y 17 horas, llamando, solicitando turno previo al 153-145-644. Bueno, Oscar, muchas gracias. No, gracias a usted. Continuamos con más Televida. Continuamos en Televida con la presencia de Norberto Vergara, kinesiólogo, fisiatra. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hablando sobre cómo influye la postura del pie en el resto del cuerpo. Habíamos hablado anteriormente de la rodilla y nos vamos a centrar en la cadera, en los efectos negativos que puede tener una mala pisada, un mal apoyo. Correcto. Primero que nada, este es una pelvis de resina con sus dos crestas ilíacas, derecha e izquierda, donde se articula la cabeza del fémur, ¿verdad? Ahí donde hace su conexión. Este es el sacro, hueso único, y el coxis, donde generalmente cuando uno cae el huesito dulce y se fractura. Bueno, así está compuesta la cintura pélvica. ¿Qué debo decir? Que cuando por cadena de transmisión que el pie vencido ocasiona en todas las rotaciones de los distintos segmentos, tibia y fémur, hace una presión sobre el contacto de la cabeza del fémur, haciendo una presión hacia adelante o hacia atrás, depende de las rotaciones, y hay una fricción que se llama desgaste por tema mecánico. No estamos hablando de un sistema, o mejor dicho, de alguna enfermedad metabólica. Claro. Estamos hablando de algo de sobrecarga, de mal asiento del pie. Se va generando un proceso artrósico. Se va formando un desgaste. Artrosis quiere decir que hay un desgaste, claro. Pero hay artrosis que tienen que ver con lo sistémico y hay artrosis que tienen que ver con los años, el mal uso y el desgaste, el calzado. Por eso yo advierto siempre, un buen calzado, la parte de plantillas, que es lógico, y una observación siempre del pie, en qué condiciones está el arco. Claro. ¿Cierto? El arco es un amortiguador de nuestro cuerpo. El arco del pie es un amortiguador. Sin arco no hay amortiguación, es un pie plano. O un arco excesivo de mucho es un pie rígido. Claro. Que yo comparo a una cubierta muy inflada, que es el pie cabo de mucho arco, muy dura, muy rígida, que no tiene amortiguación. Y el pie plano es un pie laxo, débil, que tampoco tiene amortiguación. Ninguno de los dos pies está en condiciones de amortiguar los golpes del impacto de la marcha. Y todos van a ser elevados hacia arriba, tanto rodilla como cadera. Pero lo importante, Claudio, es que hay artrosis que tienen que ver con el pie. El pie, si lo volvemos a mostrar, si está caído, que es el pie pronado, que el 60% de la población mundial tiene pie pronado, a ese pie hay que estabilizarlo, porque arrastra en transmisión, en cadena de transmisión, arrastra a todos los otros segmentos que llegan hasta la cadera. Claro. Y hay una leve presión que va, con los años, y aquellos que hacen uso en demasía, maratonistas, aquellos que ahora está muy de moda el trabajo de aeróbico, bueno, esos corren más riesgos todavía si no
tienen un pie sano. Nos podemos dar cuenta en el desgaste del taco del zapato, ¿cierto? La forma que estamos caminando. Sí, esa es una pregunta muy clave porque el taco debe gastar del lado de afuera, no de adentro. Ajá. O sea, el taco gasta afuera. Eso sería lo que estaría bien. Normal. Normal. Si hay algo que asombra muy rápido, no está bien. Claro, claro. Pero el desgaste debe ser acá y no adentro. Ajá. Sí. Bien. Y esta cuestión de los calzados, ¿no pasa tampoco a veces por ser un calzado demasiado económico que hayamos comprado? Hay ciertos tipos de calzado que también son destructivos. Nocivos. Nocivos. Sí, total. El calzado inadecuado, el calzado que pretende tener alguna cosa atrás, como un buen contrafuerte, Sí. eso evita que es como una inmovilización, y entonces provoca en la rodilla más uso. Es decir, el zapato tiene que tener un contrafuerte Sí. que contenga, pero no tan duro. O el taco alto, ¿no? Taco alto Femenino. más de 4 centímetros, esa Ajá. es otra buena pregunta, Claudia. No permite una salud interesante del pie. Después hay otro tema, que ya que nombraste el taco. Cuando el taco es muy alto, Sí. hay que hacer la ley del paralelogramo. La resultante de ese taco Sí. nunca cae sobre los metatarsianos. Quiere decir que se está comprobando, gracias a los baropodómetros electrónicos, que el taco alto no genera metatarsalgia. Ajá. Porque la resultante justamente no pasa por ahí. ¿Por qué? Porque está apoyado. Claro. Si nosotros caminaríamos en punta de pie sin taco, entonces sí la carga va directa. Claro. Pero tenemos dos cargas. Entonces, es cierto que la altura no es bueno porque acorta el músculo de los gemelos, Sí. de la pantorrilla, y eso trae otro problema. Pero las metatarsialgia, que siempre se habló de que es por culpa de taco, no es cierto. Bien. ¿Esto influye también en la cadera, que es lo que estábamos hablando hoy? Los tacos altos. Sí, y sí, todo esto, por supuesto. Bien. El taco hace una... Es decir, todo lo que es muscular, cuando no tiene un buen equilibrio de uso, altera sobre la cadera. Y más adelante vamos a hablar de la columna. Bien. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, las plantillas inteligentes también sirven para ir saneando Sí, este problema. yo suelo poner en los isquiones las dos plantillas. Por Ajá. supuesto, no van acá, van en los pies. No, pero es simbólico. Es simbólico, quiere decir que esto va a alterarse si no está perfectamente... Bien, y había un ejemplo que me querías dar con este No, el este ejemplo, muñequito. el ejemplo que esto me costó conseguirlo es Pinocho, que nos grafica Pinocho, que desde la base él no miente, Ah, se mueve tal todo. cual. todo. Todo se puede desmoronar si no hay una buena base. Exactamente. Aquí lo estamos manejando, Exactamente. pero es un reflejo de la realidad. Sí, exactamente. Lo tengo para mis alumnos de la facultad, para que sepan lo que son los pies. Bárbaro. Bueno, vamos a decir que ustedes están en calle Alvear 324, para todos los que quieran acercarse, consultar sobre todas estas problemáticas, las plantillas inteligentes, y el teléfono es 439-5432. Bueno, Norberto, muchas gracias. Nos Gracias volvemos a ustedes, encontrar. como siempre, muy amable. Continuamos con más Televida.